Hola, soy Sarita Paza, coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, en el campus Arequipa. Sabemos que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país y en la UTP estamos comprometidos con dar acceso a una educación de calidad. Como universidad, somos aliados de IDEM desde el año 2019 y nuestros alumnos y docentes han podido acceder también en forma complementaria y gratuita a cursos y seminarios de esta institución, a cargo de profesionales destacados de distintas ramas del derecho. Seguiremos trabajando en iniciativas en beneficio de la educación.
Hola, mi nombre es José Suárez, soy socio del estudio Suárez Asociados y para nosotros es un inmenso placer trabajar y colaborar con IDEM para conseguir una mejor educación en nuestro país. En el estudio Suárez y Asociados creemos en la igualdad de oportunidades, creemos en los sueños y que estos se pueden realizar a través de la educación. Para nosotros es un gusto trabajar conjuntamente con IDEM, unir esfuerzos y de esa manera combatir esta lamentable brecha que hay en la educación nacional. Con ello lograremos poner el camino del éxito a muchos jóvenes peruanos. Hagamos de la educación una tarea de todos. Bueno, muy buenas tardes, es un gusto estar aquí y poder disertar con ustedes un tema que, si bien es cierto, es muy llamativo en la actualidad, lo fue en el pasado y estoy seguro que también lo será en el futuro. Pues en este caso el tema que presentaré es la igualdad y en esta breve exposición desarrollaré tanto el concepto como el desarrollo, pero un desarrollo que se viene dando a nivel, digamos, de jurídico,
más que nada, y pues dividido en dos esferas, ¿no? Más aún en un tiempo como el actual, que es un tiempo eh, en el que la globalización sin duda ha arremetido contra todo precepto o toda posibilidad. Esas dos esferas que se van a desarrollar a través de lo que será esta presentación, será una mirada de la igualdad a nivel del ordenamiento jurídico nacional peruano, y por otro lado se llevará una presentación de lo que es el ordenamiento jurídico a nivel supranacional, ¿no? Teniendo en cuenta precisamente que es el momento y el espacio en el que nos encontramos en la actualidad para hablar precisamente de un precepto tan importante como es la igualdad. Bueno, sin más, creo que es importante que planteemos la pregunta: ¿qué es la igualdad? Y cuando nos hacemos esta pregunta, definitivamente debemos retroceder en el tiempo para comprender de dónde proviene el término, y además de ello, pues cuáles son esas raíces históricas y en esencia pues sociales, ¿no? De las que proviene el término, y ya luego la constitución del mismo como derecho, ¿no? Y en ese sentido debemos mencionar que pues la igualdad eh, en esencia es un precepto, precisamente, que significa pues que todo ser humano debe ser reconocido como un igual ante la ley, en este caso, ¿no? Y pues que al ser un ciudadano y reconocido y como igual ante la ley respecto de otros, también debe disfrutar de ciertos derechos, ¿no? Y sobre todo recalcando el hecho de que no debe ser discriminado por motivo de nacionalidad, raza, creencia, pues, ¿no? En ese sentido, creo que es importante que destaquemos este pequeño concepto para luego retroceder en el tiempo y dirigirnos directamente a los inicios de lo que constituye este término. En primer momento, vemos que la igualdad encuentra sus bases en lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con una previa Revolución Francesa que trajo consigo no solamente este precepto, sino el precepto de la libertad, de la dignidad y la de lealtad, que hoy la podríamos traducir como la solidaridad. Pues en ese sentido podemos decir que lo que trajo consigo la Revolución Francesa precisamente es el fin de un estado de servidumbre y precisamente la posibilidad del acceso a la ciudadanía, con el que nace también esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que precisamente rescata en lo que es el artículo primero pues de esta declaración la esencia de lo que significa ser ciudadano y pues por ende un ser humano. Ahora bien, creo que es importante que respecto de esto tenemos que mencionar que lo dispuesto en ese entonces distaba mucho de lo que hoy podríamos entender por igualdad. Más aún entendiendo que hoy se han incluido adjetivos o apellidos a la igualdad, así como se hace muchas veces con la democracia, para poder definirla o determinar qué es la igualdad. Pues en ese sentido, luego de ver lo que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano nos trae, que en esencia están vinculados pues a la necesidad de reflejar estos papeles que principalmente cumplían el hombre y que ahora también la mujer como tal pues intenta también hacerlo, aunque con ciertas distancias. Respecto de esto también debemos mencionar que pues en esta declaración del hombre, de los derechos del hombre y del ciudadano, se da una mutación de carácter decisivo en nuestra historia, puesto que permite ciertos avances con los matices, obviamente, del tiempo y el espacio que ocupaban en ese momento quienes estructuraron esta declaración, pero que sin lugar a dudas permitían precisamente esa notoria repercusión para la historia de la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Porque es una mutación en esencia que se produjo con el motivo de un cuestionamiento que no tuvo precedentes, ¿no? Y que permite precisamente que tanto el varón como la mujer se integren
para poder aspirar a algo más grande que simplemente lo que ya existía en ese momento, ¿no? La libertad. Esa libertad de poder gozar de ciertos derechos que se van positivizando en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, ¿no? Por otro lado, tenemos que luego de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que precisamente vienen de la Revolución Francesa, pues llegan, digamos, de manera, eh, debido a una causa-efecto, las declaraciones de independencia en muchos estados, ¿no? Y vamos a ir precisamente a lo que sucedió en el estado peruano. En 1821, cuando se declara la independencia del Perú, pues este carácter digamos, este carácter de buscar qué es la libertad y por ende también tratar de igualar a los ciudadanos luego de casi 300 años de opresión, de esclavitud y obviamente de violación. Hasta ese entonces no se conocían como tal los derechos humanos, pero de derechos fundamentales que aún no estaban plasmados precisamente en una constitución, porque es luego del Congreso Constituyente en 1822 con la Carta de 1823 que se plasman los primeros derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, hombre entendido como varón y mujer en el Estado peruano, ¿no? Y pues debemos decir que a través de esta declaración de independencia en 1821 surge un debate dentro del Estado peruano en el que pues se busca de alguna u otra forma determinar cuál sería el sistema político que se adecue en ese momento a la realidad peruana y a las necesidades. Y surgió un gran debate que tuvo dos posturas, una que respondía a la idea de una democracia, perdón, de una monarquía constitucional representada por algún miembro de una casa real europea, que desde luego quedó deslegitimada desde el momento en el que se fue a tocar la puerta a estas casas reales, porque los miembros de estas casas reales entendían que no existía ningún tipo de legitimidad. Y por el otro lado estaba la idea de constituir una república, que finalmente fue la que venció. Y ante ello debemos ver que cuando se constituye la república en el Perú, también se constituye la idea de encontrar igualdad en los ciudadanos, de que los miembros de la sociedad peruana encuentren igualdad, que si bien es cierto, volviendo al tema de marcando ciertos márgenes y distancias debido al momento histórico en el que se encontraban en ese momento nuestros pues, conciudadanos, definitivamente lo que se buscaba era encontrar esos lazos que le permitan a la sociedad peruana, en ese entonces una nación, aún no un Estado republicano como lo conocemos hoy, pueda de alguna u otra forma unirse, ¿no? Primó, ganó y venció esta idea republicana en esta declaración de independencia y con ello nace la República peruana, ¿no? Y obviamente con ello también estas ideas liberales que vienen desde la Revolución Francesa, pues tratando de imponer la igualdad ante la ley, ¿no? Luego de ello vamos a encontrar ya en el siguiente siglo, en el siglo XX, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé también en su artículo 1, literalmente, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y están dotados como tal de razón y de conciencia, y deben comportarse fraternamente los unos con los otros. ¿No? Esto lo que significa en esencia es que todo ser humano debe ser reconocido como un igual ante la ley y disfrutar de todos sus derechos sin discriminación por motivo de nacionalidad, raza o creencia. Bueno, en ese sentido, vemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 prevé que la igualdad es un derecho y como derecho implica una exigencia también de ser tratado de igual en un modo, digamos, de respeto a quienes se encuentran en una idéntica situación, ¿no? Debido a que los derechos a la igualdad y a la no discriminación se desprenden precisamente de la dignidad. Y digamos que la naturaleza de la persona humana tiene en esencia estos derechos que son inalienables, por cierto, como son la dignidad, la igualdad, la libertad, la propia vida. Digamos también que dentro de esta declaración, pues los rasgos liberales aún se mantienen y pues de alguna u otra forma
lo que buscan es que haya una integración de los ciudadanos, de los miembros de esta sociedad, digamos, del planeta en esencia, que puedan conformar una comunidad política, que obviamente con el paso del tiempo ha sido mucho más notoria esa intención a través de la conformación de lo que han sido las Corte Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos, la Comisión propiamente que ha surgido, en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Europea de Derechos Humanos, la propia Comisión de Venecia, y entre otros órganos supranacionales que, bueno, en este caso, digamos, distan del espacio sudamericano y europeo, pero que existen y han surgido precisamente en esencia porque lo que se pretende es encontrar una comunidad o forjar una comunidad política que tenga como precepto principal a la igualdad. Una igualdad que reconozca a todos los seres humanos como iguales. Ahora, dentro de esto podemos decir que ciertamente resulta un poco complejo pragmatizar esta teoría, porque pues digamos que la intención de esta Declaración Universal también está vinculada a universalizar derechos. Y la universalización de los derechos requiere de una atención sumamente cautelosa, puesto que para poder universalizar y poder sobre todo garantizar un derecho en un estado distinto al de la nacionalidad de algún ser humano, pues ahí surge de alguna u otra forma ciertos conflictos que valen la pena ser estudiados detenidamente. Bueno, continuando con lo que les mencionaba, el siguiente punto es precisamente lo que sucede, estos rasgos históricos que vienen con la creación de estos organismos supranacionales, ¿no? Y estos organismos supranacionales, precisamente, lo que demuestran es que el carácter que ha tenido este derecho a la igualdad, esta evolución que ha tenido en nuestra sociedad, que parte de hace ya casi 300 años, y que ha ido, o perdón, 200 y pico, que ha ido pues evolucionando, se ha ido mutando y se ha ido adecuando a realidades no solamente nacionales, sino también a nivel supranacional, porque tengamos en cuenta que con el nacimiento de la modernidad también surgen los estados modernos, y luego ya digamos que con la aparición de la posmodernidad, surgen también todas estas ideas de los estados supranacionales, incluso un poco antes, ¿no? Eh, que buscan precisamente cautelar y dotar de un carácter de universalidad a derechos, a compromisos y sobre todo a ciertos estándares que se buscan de alguna u otra forma encontrar para que el ser humano viva de una manera digna, libre y pueda desarrollarse dentro de la libre voluntad que existe de cada ser humano y también de los pueblos, ¿no? Pues luego de este resumen, de este breve resumen histórico, me gustaría entrar un poco más ya en lo que es el ordenamiento jurídico nacional peruano en este caso. Y esta mirada es una mirada que vale la pena revisarla con cautela. De hecho, cuando nosotros pues encontramos lo que es la igualdad en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2.2, vemos que lo que se prevé es pues la intención de equiparar condiciones entre los ciudadanos, pero aquí también creo que hay que detenerse para unir otra idea, que es, creo que la igualdad se debe exigir entre pares y no entre impares. Ahora, podríamos abrir categorías para determinar quién es par de quién y quién es impar de quién. Pues ante ello, la verdad, debemos, creo, aplicar la generalidad de la norma, y en este caso lo que prevé la Constitución. Una Constitución que en el año 93 trae consigo una serie digamos, de derechos como es la igualdad, como lo hacen en esencia muchas de las constituciones que surgen en el siglo XX, no solamente en Latinoamérica, sino en otros espacios territoriales. Pero surgen precisamente porque tanto en el ámbito nacional como en el internacional, es necesario reconocer positivamente la igualdad, ¿no? Y de hecho existen, digamos, varias formas
en las que la igualdad es vista, incluso tipos, podríamos decir, de igualdad, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver que la igualdad está, digamos, puesta de una forma innumerable, a manera casuística, ¿no? Pero creo que lo más importante que debemos resaltar es que los derechos fundamentales consagrados, en este caso el derecho fundamental a la igualdad en la Constitución, en este artículo 2.2, lo que nos quiere decir, pues, es que eh, no debe existir una discriminación y en particular creo que no deben llevarse a cabo ningún tipo de acto discriminatorio por algún motivo que esté vinculado al sexo, la raza, el color, el origen, tanto étnico como social, incluso las características genéticas, la lengua, la religión o las convicciones. Y ni qué decir de las opiniones políticas o de cualquier tipo, en realidad, eh, de manifestación de voluntad. Creo que eso es muy importante porque en esencia, más que prever la igualdad, lo que este artículo busca es precisamente evitar la discriminación, ¿no? Y encontrar que ante la ley todos somos iguales. Somos iguales dentro de también esos, ¿qué les puedo decir? Esas diferencias que pueden existir, ¿no? Pero que a pesar de eso, pues la ley nos mira a todos como iguales. Por otro lado, debemos decir también que pues en esencia, el derecho a la igualdad es un derecho, pues, que es un derecho de reivindicación, ¿no? Que en esencia es, pues, una lucha que venía desde hace muchísimo tiempo, comenzada por muchos movimientos que lo que precisamente buscaban era ser reconocidos, ¿no? Y de alguna u otra forma evitar vulneraciones y discriminaciones. Por otro lado, vamos a ver que la jurisprudencia constitucional a nivel del Tribunal Constitucional, pues se han desarrollado una serie bueno, vamos a decirlo, el desarrollo constitucional propiamente ha desarrollado, pues, numerosas sentencias que prevén precisamente la no vulneración de este derecho a la igualdad. Pero más allá de eso, también tenemos que ver que el Tribunal Constitucional ya consagra la idea de, pues, proteger la igualdad de género, ¿no? Y ante ello tenemos que detenernos, porque creo que este es un debate que surge precisamente con la intención de determinar cómo proteger a las personas, sean del género que sean o cómo se sientan. Creo que ya es un tema de garantizar el derecho a ser humano y al desarrollo también de la voluntad de las personas. Y aquí es donde también tenemos que tener mucho cuidado, porque precisamente es a través del desarrollo constitucional donde se pueden prever ciertas, digamos, condiciones ideológicas que se pueden ver, digamos, plasmadas a través de las sentencias y el desarrollo constitucional. Entonces, ante ello creo que siempre hay que tener en cuenta algo muy importante, el principio de igualdad como tal, que es un principio que en esencia pues está vinculado a lo que es el derecho a la igualdad. Y este derecho al que todo ser humano debe ser reconocido, ¿no? Ante la ley y creo que es importante que entendamos que los preceptos están precisamente para poder ser tomados en cuenta y a partir de ellos tomar decisiones que se adecúen a una realidad social, política, económica, cultural dentro de cada país, como es el caso de nuestro Estado peruano, ¿no? Por otro lado, debemos decir que, como les mencionaba, hay una mirada al ordenamiento jurídico supranacional. Y esta mirada al ordenamiento jurídico supranacional definitivamente tiene que tener, pues, condicionado, si podemos decir, la revisión a a determinadas instituciones, puesto que al revisarlas precisamente vamos a encontrar qué es también lo que se ve respecto a la igualdad en otra esfera, que es la esfera europea, por ejemplo. En primer lugar, vamos a ver que la Declaración Universal de los Derechos Humanos
¿no? Pues desarrolla que toda persona tiene los derechos y las libertades proclamadas en esta declaración sin distinción alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o social, posición económica, de nacimiento, de cualquier otra condición. Y que además no se hace una distinción alguna en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, ¿no? Además, la propia declaración menciona que tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, perdón, no autónomo o sometida a cualquier otra limitación de soberanía, también se tendrá que tener en cuenta pues, la existencia de este precepto, ¿no? Ahora también, por otro lado, podemos ver que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y a través de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, establece también en su artículo 21 que la igualdad y la no discriminación. Y en ese sentido, pues dentro de este tribunal se prohíbe toda discriminación y en particular la ejercida por motivos de raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, ¿no? También opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a cualquier minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad o orientación sexual. También menciona que la igualdad entre el hombre y la mujer debe estar cautelada, debe estar garantizada. Y en ese sentido, se menciona pues que desde las primeras décadas del siglo XX se asomó en el debate público de varios países una reivindicación feminista, ¿no? De la igualdad precisamente entre el hombre y la mujer. Y aquí digamos que pues lo que se trataba es de una lucha que tenía por objeto lograr el reconocimiento en esencia del derecho al voto, ¿no? En nuestro país fue en 1955 y en otros países, digamos que la escala se mantuvo también dentro de ese espacio temporal y sin lugar a dudas, pues este derecho al voto en las mujeres fue, digamos, uno de los hitos más importantes que se consiguieron precisamente para igualar en condiciones políticas al hombre y a la mujer, al varón y a la mujer. Pues por otro lado también debemos mencionar que existe una sujeción evidente respecto de lo que sucede muchas veces respecto de las mujeres, ¿no? Y es pues que existe una diferencia de trato, pues que en algunas legislaciones existe en comparación del hombre. Y pues algunas cartas constitucionales han tenido que introducir precisamente de manera expresa el principio de equiparación de derechos para uno y otros sexos. Tal es el caso, por ejemplo, de la Constitución mexicana, que mediante una reforma en el año 1974 introdujo de alguna manera sencilla, no tan contundente en su artículo 4 que tanto el varón como la mujer son iguales ante la ley, ¿no? Esta legislación mexicana, sin embargo, ha tardado muchos años en transformarse para hacer realidad ese mandato y aún en la actualidad sigue manteniendo como derecho vigente de una buena cantidad de normas discriminatorias hacia la mujer. Y ante eso debemos decir, pues, que por más que exista un desarrollo legislativo, muchas veces es complejo que la norma propiamente cambie las condiciones dentro de una realidad específica, por ejemplo, en el caso nuestro. Definitivamente tiene que haber una evolución, tiene que haber, no sé si decir una mutación como tal, pero sí un cambio en la propia conciencia de los miembros de nuestra sociedad. Porque lo que puede estar estipulado en la norma no significa que, pues lamentablemente, se vaya a hacer o se vaya a tangibilizar en poco tiempo. Normalmente, pues, demora, porque merece la pena, o bueno, más que merecer la pena, es un tema de tratar de insertar dentro de la conciencia de las personas determinadas conductas y también determinadas acciones, ¿no? Bueno, ante esto también debemos mencionar que existe también el desarrollo de la igualdad sustancial, ¿no? Que digamos que es el estadio más reciente en el recorrido de la igualdad a través de las constituciones más modernas, ¿no?
que encuentran precisamente el principio de igualdad sustancial, que en realidad es en el mandato para los poderes públicos de remover algunos obstáculos a la igualdad en los hechos, puede llegar a suponer o incluso exigir la implementación de medidas de acción positiva de discriminación inversa, ¿no? Y dentro de esta modalidad, digamos, hay dos tipos de preceptos que se podrían llamar de primera generación y otros tal vez que pueden ser calificados como de segunda generación. ¿No? En los primeros se encuentran, por ejemplo, lo que menciona el artículo 9.2 de la Constitución española o el 3.2 de la Constitución italiana, ¿no? Además de eso, también en el otro apartado veamos que podemos encontrar que en el segundo está el importante y polémico agregado de 1999 del artículo 3 de la Constitución francesa, que ha dado precisamente lugar a importantes cambios dentro de la legislación electoral de este país, ¿no? En ese sentido, digamos que pues la ley favorece el igual acceso a las mujeres y a los hombres a los mandatos electorales y en funciones electivas, ¿no? Y este precepto, digamos, se contempla con un añadido también dentro del artículo 4 de esta misma Constitución, que de acuerdo con los partidos políticos, ellos son los que deben contribuir a la puesta en acción del mandato del artículo 3 dentro de las condiciones que establezca la ley, ¿no? Y de hecho, digamos que estos mandatos de este tipo terminan siendo o permiten al final el establecimiento, entre otras medidas, de las llamadas cuotas electorales de género, eh, que en realidad también vale la pena detenerse un momento para analizarlas, ¿no? Porque definitivamente es necesario encontrar esos espacios o buscar esos espacios para que las mujeres precisamente puedan participar, ¿no? Y participar activamente, ¿no? No solamente ser rellenos en una lista y ya. Bueno, ante ello, me gustaría culminar mencionando precisamente que dentro de nuestro ordenamiento jurídico y dentro también del ordenamiento jurídico supranacional, como se ha mencionado, y pues a través de la historia, como se inició en el pasado, es preciso señalar que la igualdad finalmente necesita de dos visiones para poder ser comprendida y para poder ser pragmatizada. Y esto es pues que en la actualidad no hay posibilidad de únicamente dentro de un Estado, ¿no? Para dar solución a ciertos problemas, como son la intención de encontrar una igualdad entre los miembros de su sociedad, y esto es debido pues a la globalización, ¿no? Que definitivamente también afecta al derecho y ante ello nosotros también tenemos que responder. Y creo que es muy importante, como justo hace unos días tuve la oportunidad de escuchar a un maestro de Derecho Constitucional español, Javier García Roca, que mencionaba la importancia que tiene el diálogo entre tribunales y entre cortes, lógicamente, ¿no? Creo que es importante que nosotros podamos también tener este análisis comparativo, reconocer que si bien es cierto, hay realidades que son completamente distintas, hay un desarrollo dentro del ordenamiento jurídico latinoamericano y europeo que vale la pena ser analizado. Vale la pena analizado porque en este momento vemos que el mundo gira en torno a derechos globalizados, derechos que en algún punto tienen que ser convertidos en universales, que si es que los derechos humanos en algún momento quieren hacerse realidad y quieren tangibilizarse en todos los estados, miembros de la Organización de las Naciones Unidas o de la propia OEA, pues es necesario que todos hagan algo, que haya parte, que reconozcan que en este momento ya no vivimos en un nivel de Estado moderno y la soberanía solo ocupa los márgenes de las fronteras de cada Estado, sino que ya existe pues estos estados supranacionales que parece ser la tendencia que pues en el futuro vamos a tener y pues tratar de equiparar a los miembros de un Estado supranacional va a ser mucho más complejo si es que no estamos preparados desde las naciones de las que venimos, ¿no? Y bueno, nada, en esencia muchas gracias. Agradezco a IDEM por la oportunidad de poder participar, presentar estas ideas y pues espero poder acompañarlos y ayudarlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Marina Luis, les voy a hablar sobre igualdad y sostenibilidad. Eh, em, en primer lugar, quiero decirles que el objetivo de la ponencia se centra en la perspectiva de género en la implementación de de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, pero vamos a desarrollar algunos puntos antes para comprender mejor el tema. El contenido de la ponencia desarrolla las siguientes cuestiones: la igualdad de género en el mundo del trabajo, el empleo y la producción, la desigualdad e indicadores, y la protección laboral internacional en razón del género, y como les decía, la perspectiva de género en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Igualdad de género en el mundo del trabajo, el empleo y la producción. La igualdad de género es un derecho humano fundamental. La discriminación contra las mujeres se basa en la persistencia de una situación histórica y estructural de desigualdad, producto de la preponderancia de patrones segregacionistas en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, que relegan a las mujeres a lugares de subordinación social, al mismo tiempo que las situaciones de pobreza acrecentan dichas desigualdades y desventajas en el acceso a recursos y oportunidades. El mundo del trabajo, el empleo y la producción es parte nodal de las injusticias que día a día atraviesan las mujeres y las diversidades. Existen grandes desigualdades en el acceso a empleo remunerado entre hombres y mujeres y enormes brechas en el mercado laboral. Por término medio, las mujeres ganan un 24% menos que los hombres en el mercado de trabajo en todo el mundo. Si bien se ha respaldado ampliamente la igualdad de remuneración para hombres y mujeres, el progreso para reducir esa brecha ha sido lento. Es importante para avanzar hacia un cambio cultural en cada una de las organizaciones que componen el mundo del trabajo. Y bueno, cada acción realizada para reducir las brechas y segmentaciones por motivos de género están orientadas a construir igualdad sustantiva. Desigualdad e indicadores. Las desigualdades son estructurales y se sustentan en los estereotipos de género y en la división sexual del trabajo. Los estereotipos de género son representaciones sobre cómo deberíamos ser las personas, según normas, valores y roles establecidos socialmente. Por lo general son únicas, rígidas e inflexibles. A través de la familia, la educación y la cultura vamos aprendiendo estereotipos, incorporándolos a la vida cotidiana y reproduciéndolos, la mayoría de las veces sin cuestionarlos. Si pensamos, por ejemplo, en los roles que cumplen las mujeres, probablemente los asociemos a la maternidad y a los cuidados. Y si, por el contrario, hacemos el mismo ejercicio con los varones, probablemente pensemos en roles de sostén económico y de jefatura de familia. Estos estereotipos se reproducen en todos los ámbitos de la vida, incluyendo, por supuesto, el mundo del trabajo. La división sexual del trabajo es una forma de organización que asigna las tareas productivas a los varones, vinculadas con la esfera de lo público, y las reproductivas a las mujeres, relegadas al ámbito doméstico y a la esfera de lo privado. Además del trabajo remunerado, las mujeres y las diversidades están a cargo del trabajo de cuidado, que involucra las actividades que son indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la reproducción de las personas y les permiten vivir en sociedad. La distribución del trabajo de cuidado es desigual. Recae mayoritariamente sobre las familias y dentro de estas sobre las mujeres y las diversidades. Esto repercute en el desarrollo vital, en los trayectos formativos y laborales. Las mujeres y diversidades que tienen un trabajo fuera del hogar realizan además trabajo de cuidado en sus propios hogares. De esta manera, su día tiene una doble jornada que a veces puede también ser triple si además se considera la participación política. Esta situación limita sus oportunidades laborales y su desempeño profesional y también la disposición de tiempo libre para realizar otras actividades vinculadas, por ejemplo, con el estudio o el ocio. Los indicadores más representativos para leer las desigualdades en el mundo del trabajo son los siguientes: la tasa de actividad, la tasa de desocupación, la de subocupación, la informalidad, la segregación horizontal y la vertical,
el piso pegajoso, el techo de cristal y las paredes de cristal, y la brecha salarial. Por último, la violencia laboral por motivos de género. Veamos los que son más importantes en relación con la igualdad de género. La segregación horizontal es la inserción laboral diferenciada, consecuencia de los estereotipos de género. La vertical permite analizar qué lugares ocupan las mujeres en relación con los puestos de trabajo jerárquicos, es decir, de jefatura o dirección. Es un concepto útil para visibilizar que los trabajos las mujeres no suelen ocupar lugares de conducción y toma de decisiones. En cuanto a la brecha, es la diferencia de acceso a un mismo derecho. En el mundo del trabajo hay brechas de género porque las personas participan y acceden de manera diferencial a los trabajos según el género con el que se identifican. La brecha salarial representa la diferencia salarial entre trabajadores y trabajadoras en el trabajo formal o informal según la rama de actividad. ¿Cuáles son las causas de la brecha salarial? Bueno, son diversas y tienen que ver con los obstáculos que enfrentan las mujeres y las diversidades en el mundo del trabajo, que pueden ser altas tasas de informalidad, sobrecarga de trabajos de cuidado, menos tiempo para estudiar y de formación, la participación en actividades con menor remuneración y dificultades también para acceder a puestos de trabajo y dirección. Y un punto importante de la desigualdad en el mundo laboral es la violencia, el acoso y el hostigamiento por motivos de género, que sufren las mujeres y las diversidades. Todas estas situaciones actúan como disciplinadoras sociales, afectando la confianza de las personas agredidas. Dañan su salud, restringen su libertad y también limitan las oportunidades de independencia económica y desarrollo laboral, porque son obstáculos para la permanencia y la promoción en el trabajo en condiciones de igualdad. ¿Por qué es importante combatir la brecha salarial? Por respeto a los derechos, por productividad, para combatir también la pobreza y la desigualdad y por armonía social. Por último, el otro indicador es la violencia laboral por motivos de género, que es aquella que implica la discriminación de las mujeres en los ámbitos de trabajo, públicos o privados, y obstaculiza su acceso al empleo, la contratación, el ascenso, la estabilidad, la permanencia, y exige requisitos sobre el estado civil, sobre la maternidad, la edad, la apariencia física, y quiebra el derecho de igual remuneración por igual tarea o función también. Asimismo, puede incluir hostigamiento psicológico, con la finalidad de lograr la exclusión laboral. Tiene distintas direccionalidades. Puede ser horizontal cuando se da entre personas que son compañeros de trabajo, o vertical cuando es ejercida por alguien con mayor jerarquía o poder en relación con la mujer o que la sufre. En cualquiera de los dos casos, la violencia laboral puede tener forma de agresión física, acoso sexual, psicológico, produciendo graves consecuencias para la persona y también a nivel organizacional y social. La protección internacional laboral en razón del género. Vamos a abordar en primer lugar las producciones que se dan en el ámbito del sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos, y por último en el sistema de la Organización Internacional del Trabajo. Respecto del sistema universal interamericano, podemos reconocer en ese marco tres etapas principales en el desarrollo de las agendas de género. Una primera etapa que es de adopción de instrumentos clásicos de derechos humanos, una segunda etapa que es de elaboración de elementos específicos de protección, y la tercera etapa que son estrategias más transversales de protección en materia de género. En cuanto al sistema interamericano y universal interamericano, cabe señalar que las etapas que señalamos no se produjeron de forma lineal y ni están exentas de contradicciones.
sino que fueron motorizadas por la articulación internacional y la construcción de redes mundiales por los movimientos de mujeres. En cuanto a la primera etapa, podemos decir que el derecho internacional de los derechos humanos se estructuró sobre la base de un sujeto neutral, abstracto y universal. El desarrollo de la institucionalidad internacional de protección de los derechos humanos fue protagonizado por varones con escasa participación de mujeres. Y los principales instrumentos jurídicos del derecho internacional público mantuvieron divisiones profundamente sexualizadas, tales como la distinción entre esfera pública y privada. Los instrumentos clásicos de derecho internacional contienen enunciaciones formales de igualdad en la Declaración Universal, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, por la sigla, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana. Con respecto a la segunda etapa, hacia la década de 1970, tanto los movimientos feministas como los estudios de género se consolidaron y fueron de alguna manera incidiendo en la construcción de instrumentos e instancias de protección específica de las mujeres. Este proceso se vio marcado por una primera conferencia mundial en México en el año 75, el establecimiento también de la década de la mujer en el ámbito de la ONU, la adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con la sigla en inglés CEDAW, en 1979, la adopción de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, llamada Convención de Belén do Pará, que es en el ámbito americano. En referencia a los ámbitos laborales, el artículo 11 de la CEDAW estipula una serie de derechos que los estados deben garantizar a todas las mujeres trabajadoras. Además, la Recomendación General número 28 del Comité de la Convención determina que los estados partes se encuentran obligados a reaccionar cuando la discriminación se produzca, independientemente de que provenga del estado o de los particulares. Y las obligaciones jurídicas que emanan de la CEDAW imponen al Estado el deber de atacar las causas que subyacen a las situaciones de discriminación mediante la adopción de acciones que transformen los paradigmas de poder masculino construidos históricamente. La tercera etapa se consolida hacia la última década del siglo pasado y estructura en esta etapa dos ejes fundamentales. Por un lado, la transversalización de la perspectiva de género y por el otro, el reconocimiento de la especificidad de las violencias contra las mujeres. En cuanto al primer eje, a principios de los 90 se consideró necesario avanzar hacia enfoques integrales que incorporen los instrumentos específicos de protección a las mujeres, el análisis de género, en todos los tratados de derechos humanos y en las instancias institucionales conformadas para su protección. Entonces se avanzó en la consideración de los derechos de las mujeres como derechos humanos, especialmente a partir de la Convención de Viena del 93 de la ONU. Luego en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing del 95 se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de esta conferencia, donde se determinó que la transversalización de la perspectiva de género constituye una obligación para el desarrollo de políticas públicas por parte de los estados. Por otra parte, también el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el ECOSOC, expuso la necesidad de que el enfoque de género sea incorporado a todas las políticas y programas de la organización y también sostuvo la importancia de la transversalización de la perspectiva de género. Además, el Comité DESC empezó a desarrollar, a partir de los 90 también, las observaciones generales del comité. Estas observaciones especifican contenidos de las cláusulas del pacto DESC para dar efectividad a los derechos que el pacto reconoce. Entre ellas podemos destacar dos. La observación general 16, que es del 2005, aborda situaciones de discriminación que las mujeres deben enfrentar en los mercados laborales. Y la observación general número 23 del 2016 abordó específicamente la violencia laboral, conectando la protección
contra el acoso laboral, con el deber de brindar condiciones dignas y equitativas de labor. Esta discusión, esto último, se fue gestando al mismo tiempo en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, que veremos más adelante. Respecto al segundo eje, si bien la CEDAW no contempló originalmente la violencia contra las mujeres, esta situación fue saldada por una recomendación general que es la número 19 de su comité, que incluye en la definición de discriminación contra la mujer la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que afecta en forma, o que la afecta en forma desproporcionada. Esta centralidad de la violencia de género se constituyó en una agenda cada vez más importante en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión y la Corte Interamericana han ido fortaleciendo sus interpretaciones de las cláusulas igualitarias de la Convención Americana de Derechos Humanos y también han reelaborado los estándares internacionales de protección de las mujeres en materia de violencias, acceso a la justicia, reformulación del deber de diligencia, las nociones estructurales de discriminación. Todos estos avances fueron fundamentales para la protección de las mujeres en los ámbitos domésticos de los estados. En cuanto a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en materia de igualdad de género, cabe señalar que los convenios de la OIT son tratados internacionales que generan obligaciones jurídicas para los estados que lo ratifican. La OIT, como dijimos antes, fue precursora en sus abordajes sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres. En un primer momento se desarrollaron nociones formalistas de igualdad que no penetraron las causas más arraigadas de la discriminación por género. En efecto, uno de los primeros convenios es el número 3 de protección de la maternidad de 1919, para luego adoptar los convenios clásicos de protección contra la discriminación. El número 100 sobre igualdad de remuneración, y el 111, que es del 51, y el 111 sobre discriminación, que es del año 58. En un segundo momento se inaugura con la adopción del convenio 156 en el 82. Este convenio representa un instrumento fundamental en la erradicación de la discriminación contra las mujeres en los ámbitos laborales y se complementa con la recomendación 165 sobre trabajadores con responsabilidades familiares. Es importante la incorporación de esta noción de trabajadores de ambos sexos con responsabilidades familiares porque fue el puntapié de una nueva etapa en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo en términos de reconocimiento de derechos a las mujeres. Por último, un tercer momento, en los desarrollos de la OIT en materia de igualdad de género, tiene su punto máximo en el año 2019, con la adopción del convenio específico sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que es el 190. Este convenio proporciona por primera vez una definición común de violencia y acoso en el ámbito laboral. Propone tolerancia cero frente a estas conductas, contempla la violencia doméstica y su impacto en el ámbito laboral, y trata la situación de violencia y acoso laboral como un problema de la organización donde ocurre, entre otras cuestiones. La perspectiva de género en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es el tema de la ponencia, lo vamos a estructurar en tres cuestiones, que son los objetivos de desarrollo sostenible, una breve descripción, el objetivo número 5 y las metas que tiene este objetivo. Los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En el 2015, todos los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en esta agenda se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. La agenda puso la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el centro de sus esfuerzos para acelerar el progreso hacia los ODS.
Todos los programas de la agenda incorporan el género en sus planes de implementación y monitoreo. En cuanto al objetivo número 5, este pretende lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, que es fundamental para impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social. La plena participación de las mujeres en la fuerza de trabajo añadiría puntos porcentuales a la mayoría de tasas de crecimiento nacional, que serían en muchos casos de 2 dígitos. En cuanto a las metas, el objetivo integral incluye 9 metas que reflejan en gran medida las propuestas de ONU Mujeres. El cumplimiento del objetivo es importante porque posee el potencial de revertir la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y hombres y de abordar las barreras estructurales que impiden el progreso. Entre otras cuestiones, estas metas proponen lo siguiente: erradicar las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en todo el mundo, eliminar las formas de violencia en la esfera pública y privada, incluida la trata y la explotación sexual, eliminar las prácticas perjudiciales como el matrimonio forzado o no deseado, reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, garantizar la participación de las mujeres y su igualdad en oportunidades de liderazgo en todos los ámbitos, en las tomas de decisiones políticas, económicas y públicas, garantizar también el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. También es importante aumentar el uso de tecnologías habilitantes para promover el empoderamiento de las mujeres, en particular lo que es las tecnologías relacionadas con la comunicación y la información. Para finalizar, podemos concluir que si bien en las últimas décadas la educación, la participación ciudadana y las legislaciones laborales avanzan para impedir que exista discriminación salarial entre hombres y mujeres y la participación de mujeres y diversidades en el mundo del trabajo se ha incrementado notablemente, continúa marcada por la desigualdad. Son visibles supuestos culturales, como vimos antes, construidos a partir de los estereotipos de género, que justifican una inserción diferencial basada en la división sexual del trabajo. La igualdad salarial entre hombres y mujeres es un derecho, pero es también una herramienta necesaria para una economía que genere crecimiento inclusivo y sostenible. La valoración del trabajo, desde la perspectiva de la igualdad de género, es esencial para garantizar que hombres y mujeres puedan aportar todas sus capacidades, actitudes y competencias en el hogar, en el trabajo profesional, en la vida pública, para fortalecer, favorecer el avance de las sociedades y las economías. Trabajar en igualdad significa un adelanto en el proceso hacia lo que sería el ejercicio de una ciudadanía integral, en el reconocimiento de sus derechos. Las organizaciones que componen el mundo del trabajo es clave en este proceso, y lograr el acceso, la permanencia y el desarrollo en espacios de trabajo con mayor igualdad y libres de violencia de género nos va a permitir acercarnos a una sociedad más democrática e igualitaria. Les agradezco su atención y quiero agradecer también a IDEM. Pueden comunicarse con el correo y las cuentas que ellos tienen. Muchas gracias. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Pedro Delgado y hoy les voy a hablar sobre la igualdad salarial, las políticas remunerativas, cuál es su relevancia y su implicancia en el ordenamiento jurídico peruano. Para empezar, quiero agradecer a Joaquín y a Marina por sus apuntes, sus aportes sobre la igualdad y la sostenibilidad. Como les dije, yo voy a reforzar este tema viéndolo desde una perspectiva nacional. A ver, para empezar, nuestra exposición va a estar dividida en 4 puntos. El primero de ellos es la igualdad salarial y el marco normativo de esta. El segundo punto es la elaboración del cuadro de funciones y la política salarial. Después tenemos la inspección de trabajo, algunos precedentes vinculantes y criterios normativos,
sobre la inspección y, por último, unas pequeñas conclusiones. Todos estos puntos los vamos a dividir en 2 bloques para hacer un poco más dinámica la exposición. Bien, sobre la igualdad salarial. Podemos decir que nuestra Constitución política aborda este tema desde 2 artículos principales. El artículo 2.2 sobre los derechos fundamentales nos dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie puede ser discriminado por motivo de raza, sexo, idioma, religión, entre otros. Además, el artículo 26.1 de nuestra Constitución nos dice que en la relación laboral se respetará el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Si vemos el tema de la igualdad desde esta perspectiva, podríamos decir que nadie, ninguna persona, ningún trabajador podría recibir un trato desigual en cuanto a sus oportunidades, en cuanto al acceso al empleo, su permanencia en él. Sin embargo, tenemos también que verlo desde la perspectiva empresarial. Y para esto tenemos al derecho a la libertad de empresa. La libertad de empresa está regulada a través del artículo 59 de la Constitución Política del Perú y este apartado normativo nos dice lo siguiente: el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Por libertad de empresa entendemos que el empresario puede definir su organización, sus políticas internas y el objeto social con el que va a trabajar bajo su propio criterio. Sin embargo, debe de respetar siempre el marco normativo o las políticas públicas, ¿no? El orden público. Entonces, nos encontramos ante una juxtaposición, ante unas posiciones antagónicas de derechos para muchas personas, para muchos doctrinarios. A lo largo de los años, el concepto de la remuneración ha sido definido únicamente a través de el criterio del empleador bajo un libre albedrío, ¿no? De esta forma, para muchos políticos liberales, la remuneración debería de estar definida siempre en base a las fluctuaciones del mercado, a la rentabilidad del producto y a condiciones económicas o financieras netamente dictadas por el empleador. Sin embargo, para otros, la remuneración tiene otro criterio, un criterio más equitativo, más objetivo, partiendo quizás del valor del trabajo de un colaborador, su relevancia en la organización, el éxito que éste consigue, entre otros criterios objetivos. ¿Sí? En nuestra regulación, antes de la Ley 3079 y algunas otras cuantas normas sin mucha relevancia, o que no quiero decir que no sean importantes, sino que no lograron tener el impacto necesario, no había regulación más allá de la remuneración mínima vital. El empresario podía decidir de una forma totalmente amplia cómo fijar los salarios de sus trabajadores. Y es a partir de la Ley 3079 y su reglamento que se dan estos cambios normativos. Pero ¿cuál era la importancia de fijar esta norma, ¿no? De fijar estos criterios objetivos para la determinación de los salarios en los trabajadores? Vemos que a lo largo del tiempo, este criterio, como ya lo dije, un poco liberal, podía traer algunos desequilibrios entre los trabajadores, algunas posiciones un poco arbitrarias en cuanto a la fijación de las remuneraciones. Por ejemplo, vemos en información estadística proporcionada por el INEI que entre el año 2000 al año 2016, el 81% de la población económicamente activa de varones se encontraba o tenía acceso al empleo, mientras que en el caso de las mujeres, la población económicamente activa con acceso al empleo o con un empleo era únicamente del 63%. Y a lo largo de los años, entre el 2004 hasta el año 2016, esta brecha de 20 puntos porcentuales se mantenía casi, ¿no? Es así que vemos una diferencia entre el acceso al empleo de hombres y de mujeres. No solamente eso, sino que si lo manejamos con estadísticas también del subempleo, considerando que el subempleo lo vamos a definir como aquella posibilidad de trabajar, pero no con las condiciones ideales o legales de sino con salarios menores, con condiciones insalubres o totalmente precarias. En el caso de hombres, en situación de desempleo, llegábamos únicamente a 35%, mientras que en el caso de las mujeres era más de la mitad aquellas que se encontraban en situación de subempleo al año 2016.
Son estadísticas también recogidas por el INEI, alarmantes, sí, pero que necesitaban un tratamiento especial, por lo que a través de la Ley 3079 y su reglamento se trató de cambiar esta situación. Y eso no solamente lo vemos en el Perú, sino también en escenarios internacionales. Es así que el Informe Mundial de Salarios de la OIT, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, nos indicaba que al año 2010 la situación de las mujeres con participación femenina en empleo de bajos salarios era muy alta. Vamos a ver un gráfico acá en el que vemos que en algunos países hasta el 70% de las mujeres accedía a empleos con bajos salarios. Este informe es muy detallado, es muy interesante, lo estoy dejando también entre los archivos que vamos a poder acceder en la carpeta de IDEM, y bueno, van a poder ver no solamente este gráfico, sino un análisis pormenorizado de la situación laboral o de la empleabilidad en condiciones económicas desfavorables, el acceso que tiene la población al empleo, la relevancia o la participación de los salarios en las finanzas de las empresas, entre otros puntos que realmente son bastante importantes para determinar las políticas salariales. Bueno, eso en cuanto a la igualdad salarial. Ahora pasando al tema del marco normativo que nos regula la igualdad, vamos a ver, como ya lo dije, en primer lugar a la Constitución Política del Perú, el artículo 2 y el artículo referido a la igualdad salarial, perdón, a la igualdad de oportunidades, pero también vamos a ver algunas normas internacionales como el convenio número 100 y el convenio número 111 de la OIT, en el cual el Perú se encuentra suscrito y por lo tanto tiene que implementar las políticas sugeridas por el Organismo Internacional del Trabajo. Además de estos convenios internacionales, tenemos normas anteriores a la Ley 3079 y su reglamento. Así tenemos, por ejemplo, la primera norma que nos atañe es la Ley 26772, que se titula: disponen que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrá contener requisitos que constituyan discriminación, anulación, alteración de igualdad de oportunidades o de trato. Esta es una primera norma, como desde el año 97, que nos da un primer atisbo de igualdad en el acceso al empleo y, bueno, a la educación también, ¿no? Prohibía cualquier tipo de conducta discriminatoria. Posteriormente esta se va a modificar a través de la Ley 27270 del año 2000, y en el año 2007 se va a la Ley 28983, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. A través de esta ley, más que todo regula un poco la participación del Estado a través de sus distintos niveles de poderes, a través de sus distintos poderes estatales, en cuanto a la igualdad. Da algunas pautas para la regulación, un poco también interviene en la administración pública, y situaciones no necesariamente relacionadas a la Ley 3069, pero que sí marcaba un precedente en cuanto a la regulación de la igualdad entre hombres y mujeres. Bien, ya en el tema que nos atañe, la Ley 3079, que es la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, a través de esta norma de diciembre del año 2017, ya se va a fijar la obligación de las empresas de contar con un cuadro de categorías y funciones, además de prohibir cualquier tipo de discriminación remunerativa. Y no es hasta marzo del 2018 que se emite el reglamento de esta norma, y a través de este se da las pautas necesarias para poder aplicar correctamente estos cuadros de categorías y la política salarial en sí. Vemos que el reglamento de esta ley nos indica que las empresas deben de contar con un cuadro de categorías. Para esto pueden emplear cualquier tipo de metodología, pero siempre y cuando que ésta cuente con lo siguiente. En primer lugar, los puestos de categoría incluidos, los puestos de trabajo, perdón, incluidos en cada categoría. Luego, la descripción general de las categorías de los puestos de trabajo que justifican su agrupación en una categoría. Y, por último, la ordenación y o jerarquización de las categorías en base a su valoración y a la necesidad de la actividad económica. Fijaba como plazo máximo de implementación o adaptación hasta el 31 de diciembre del año 2018, por lo que a la fecha es obligatorio. Bien, en cuanto a los puestos de categoría, puestos de trabajo, perdón, estos se van a agrupar en categorías, ¿no? Puede ser
De repente cargos de gerencia, jefaturas, trabajadores, obreros. Esas podrían ser las categorías que definimos. Una descripción general de cada una. Podríamos añadir que la categoría de gerencia es un personal de dirección que se encuentra a cargo de funciones sumamente relevantes para la empresa en la toma de decisiones, que van a participar directamente de estas decisiones, cuyo trabajo va a estar supeditado a la supervisión de los directores de las empresas, distintas características que corresponden a esta categoría. En cambio, el cargo de jefatura tendrá unas características distintas. Por ejemplo, como también tener personal a su cargo, definir sobre aspectos relevantes del mercado, reportar esto a las gerencias, y bueno, más abajo estarán la categoría de trabajadores, más abajo la categoría de obreros, pudiendo decir si sus actividades forman parte del núcleo del negocio o no, si son actividades complementarias o accesorias. Y bueno, también tendremos que tener una jerarquización de esta categoría, como en primero, segundo, tercer lugar, que nos permitan definir claramente en qué nivel nos encontramos. Bien, en cuanto a otra regulación, tenemos la resolución de SUNAFIL, perdón. Las dos primeras, la resolución ministerial 243-2018 y la resolución ministerial 145-2019, nos van a hablar sobre las guías metodológicas para la determinación o el diseño de los cuadros de categorías o cuadros de funciones y la política salarial. Nosotros podemos elegir cualquiera de estas dos metodologías, cualquiera de estas dos guías para implementar la metodología en nuestro cuadro de categorías y funciones. Sin embargo, estas metodologías no son obligatorias. De repente, algún compañero que trabaja en recursos humanos, algún administrador, podrá elegir una metodología, un método para el diseño de cuadros de categorías y funciones distinto a cualquiera de estas dos, cualquiera de estas dos guías. No va a haber ninguna sanción por ello, siempre y cuando mantenga el orden sugerido por el reglamento de la ley, ¿no? Que mantenga estos ítems que he señalado anteriormente. Pero se puede elegir cualquiera, no es necesario cumplir en alguna de estas dos guías. Sin embargo, se recomienda, y yo principalmente lo recomiendo también, porque bueno, considero que es un método sí, bastante bueno, eficaz, además que es sugerido por la OIT, ¿no? En el extremo que nos grafica de una forma muy, muy precisa la importancia y la relevancia de cada puesto de trabajo en base a un criterio objetivo de responsabilidades, esfuerzos, condiciones de trabajo, entre otros que vamos a ver más adelante. Y por último, en cuanto a la regulación de la SUNAFIL, tenemos el protocolo de fiscalización segunda versión, que es a través del cual nos van a indicar qué o cómo es que la Intendencia del Trabajo va a actuar ante una inspección. Bien, este protocolo lo vamos a ver de forma más detallada más adelante. Por ahora, eso es el marco normativo en el que nos vamos a centrar para la regulación del cuadro de categorías y la igualdad salarial. Bien, ahora continuando con la ponencia, vamos por el punto de cómo elaborar un cuadro de categorías y funciones. Bien, nosotros hemos empleado, como ya lo mencioné, el método sugerido por la Intendencia, por el Ministerio de Trabajo, perdón, que es el método de valoración de puestos, o como algunos lo llaman, el método de puntos por factor. Es el método sugerido según la guía, que también estoy adjuntando en los documentos que pueden acceder a través del Drive de IDEM, y en él se va a detallar de forma un poco más detallada, porque es un poco amplio el tema, cómo es que se debe elaborar un cuadro de categorías y funciones. Para empezar, quiero preguntar si es que sería necesario la conformación de un comité de igualdad salarial, ya que es un tema bastante coyuntural y es cuestión para muchas empresas, si es que es necesario o no implementarlo. La respuesta es que no es necesario, pero no es obligatorio, pero consideramos de que sí puede ser necesario, ya que la conformación de un comité de igualdad salarial va a significar la participación de trabajadores de distintos niveles, tanto a cargo de la empresa o de representación de la empresa, como también representantes de los trabajadores. Recordemos que nuestra regulación sí contempla la negociación colectiva y la participación de los trabajadores en la organización de la empresa hasta cierto nivel,
pero que en este punto en específico, que es la igualdad salarial y las políticas remunerativas, sí tendría cierta incidencia o importancia que los propios trabajadores participen de la fiscalización y del diseño de estas políticas salariales. Para conformar el comité vamos a tener que contar con trabajadores sí capacitados en el tema, que tengan información relevante sobre ello, y además bueno, puede ser que se trate de un tema paritario, ¿no? Que el comité esté conformado tanto por hombres como por mujeres, además que tenga igual cantidad de representantes de los trabajadores como representantes del empleador. Bien, para diseñar un cuadro de categorías o una política salarial, en primer lugar vamos a solicitarle a la empresa para la que trabajamos, a la empresa con la que vamos a trabajar, su manual de organización y funciones. En segundo lugar, vamos a necesitar su planilla de trabajadores, en la cual vamos a poder conocer la nómina, los salarios y el puesto de trabajo que cada uno de ellos tiene. Y por último, el organigrama, donde vamos a ver las escalas jerárquicas de cada categoría. Ahora bien, para diseñar este cuadro de categorías vamos a tener 6 etapas. La primera de ellas es la identificación de puestos de trabajo. La segunda, la determinación de géneros. La tercera, el diseño de los puestos de trabajo. La cuarta, la valorización de los puestos. Por quinto punto, la puntuación de los factores. Y por último, la evaluación y valorización de los puestos. Bien, sobre la identificación de puestos, podemos decir que se va a tratar de determinar la cantidad de puestos de trabajo que existen en una empresa, identificarlos claramente por su nombre y también por las funciones que hacen, de tal forma que nos va a ser posible diferenciar si es que existen 2 puestos de trabajo, dos nomenclaturas, 2 denominaciones de puestos de trabajo, pero que en realidad cumplen las mismas funciones, hacen el mismo trabajo. En ese caso tendremos que unificarlos bajo una sola denominación. O puede ocurrir también que nos encontremos en la situación de un mismo puesto de trabajo en el que existen distintos trabajadores, pero cada uno hace diferentes funciones. Entonces ahí tendremos que separarlos. Bien, como segundo punto tenemos la determinación de géneros. Una vez identificados los puestos de trabajo, vamos a tener que analizar si actualmente en la empresa cada uno de estos puestos cuenta con mayor participación de hombres o de mujeres en un término porcentual, y no solo en la actualidad, sino también un análisis histórico. Ver si desde hace años atrás la presencia de un sexo predominante en un puesto de trabajo es una constante. Y si es que es así, ¿por qué se debe? Si es que es debido a un sesgo, debido a la función que cumple, de repente es un trabajo más físico, o simplemente no tiene ninguna explicación porque ha tenido diferentes variaciones a lo largo del tiempo. Como tercer punto, vamos a tener el diseño de los puestos de trabajo. Con diseño de los puestos de trabajo me refiero a conocer de una forma objetiva qué es lo que hace cada puesto dentro de la organización. Así se va a determinar las funciones y la misión de cada puesto de trabajo. Esto porque muchas veces para el reclutador o para la persona a cargo del área de gestión humana es sencillo y él ya conoce qué hace cada uno de sus trabajadores, pero muchas veces esto dista también del manual de organización de funciones y no se puede determinar exactamente cuáles son las funciones y la misión de cada puesto. Y exactamente las funciones y la misión de cada puesto de trabajo es lo que nos va a dar la relevancia dentro de la empresa, porque más adelante vamos a realizar la valorización de los puestos y es en base a estas funciones que vamos a poder determinar el valor que tiene dentro de la empresa cada puesto de trabajo y por qué es que se le asigna una escala remunerativa distinta. Como punto número 4, entonces, vamos a pasar a la valorización de los puestos de trabajo. Este es el punto más importante del cuadro de categorías, porque es la forma como se va a analizar cada uno de los puestos. ¿Sí? Para mayor detalle, van a tener que revisar la guía sugerida por el Ministerio de Trabajo, donde lo va a desarrollar de forma muy puntual, pero yo les voy a explicar un poco en qué consiste esta valorización de puestos. Es un tema un poco más amplio, que sí requiere un poco de detalle, por lo que voy a facilitar su comprensión a través de lo siguiente. La valorización de puestos nos lleva a determinar factores y subfactores dentro de la calificación. Los factores van a ser las características comunes a todos los puestos. Estos pueden ser competencias, responsabilidades, esfuerzo y condiciones.
Por ejemplo, como sabemos, a través de nuestras distintas categorías vamos a tener que determinar, estos factores para cada una de ellas, ¿no? Esos no van a ser distintos, pero sí vamos a pasar a calificar cada uno de ellos en base a un subítem, que son los subfactores. ¿Cuáles subfactores pueden existir? Por ejemplo, para las competencias, podemos evaluar en cada puesto de trabajo si es que requiere de idiomas, si es que requiere de experiencia previa, si es que requiere de estudios de posgrado, ¿no? Por ejemplo, esos podrían ser subfactores dentro del factor competencias. Dentro del factor responsabilidades, vamos a tener también subfactores. Por ejemplo, responsabilidad confidencial, podemos tener responsabilidad económica, podemos tener responsabilidad de recursos humanos, nos referimos a tener personal a cargo. En cuanto a factor de esfuerzo físico, esfuerzo mental. En cuanto al factor de condiciones, podemos tener como subfactor las condiciones de trabajo bajo ambientes de bajas temperaturas, condiciones, no sé, riesgosas, por ejemplo, trabajos en altura. Vamos a tener condiciones también que se refieran no solamente a temas físicos, sino también psicológicos, ¿no? Por ejemplo, una condición en la que el trabajador no tiene acceso, perdón, no se encuentra en una privacidad óptima, ¿no? Se encuentra siendo vulnerado por su privacidad. Entonces, cada uno de estos factores van a marcar una tendencia a ser evaluada por el empleador y así determinar cuán importante es cada uno de estos subfactores para calificar el puesto de trabajo. Y es así que le vamos a asignar distintos niveles para que se le asigne un valor numérico a cada uno de los subfactores y así poder determinar de forma objetiva cuál es la relevancia del puesto de trabajo dentro de la organización. A continuación vamos a verlo, pero continuamos con las etapas. Por mientras, como vemos, la siguiente etapa va a ser ya el puntuar los factores. Como ya les he mencionado, se les va a asignar un valor numérico a cada uno de estos. Y por último, la evaluación y valoración de los puestos de trabajo, en la que ya nos vamos a encontrar finalizando el cuadro de categorías, poniendo quizás en primer lugar al gerente general y en segundo lugar un gerente de finanzas, porque su puntuación va a ser más alta que los demás, en base a la importancia de cada subfactor que va a ser determinado en base a la connotación que su trabajo implica en cada uno de estos subfactores. Bien, como les explicaba hace un rato, el factor de condiciones, que es uno de los 4, está referido al nivel quizás de privacidad que tiene el trabajador o las condiciones climatológicas en las que se puede encontrar, o sino también al riesgo que éste tenga para contraer enfermedades. En este caso, el factor de condiciones ha sido graficado con el subfactor de riesgo de contraer enfermedades. Y así tenemos que se le va a puntuar desde el nivel 1 hasta el nivel 5. El nivel 1 va a ser el más bajo en cuanto al riesgo de contraer enfermedades y el nivel 5 va a ser el más alto. Nos dice el nivel 5 a menudo tiene riesgo de sufrir accidentes o contraer enfermedades muy graves. De esta forma, quizás en una empresa minera, el trabajador que se encuentra propenso a distintos riesgos de seguridad y salud en el trabajo va a contar con el nivel 5, ¿no? Y por esto también es que se le deberá de remunerar de una mejor forma. El resultado final de nuestro cuadro de categorías va a ser algo así. Tenemos en primer lugar el nivel, es el nivel de gerencia, vemos el nivel 2, jefatura, el nivel 3, operarios. En la gerencia tenemos la categoría ocupacional de gerente, vemos que él ha acumulado un valor de 800 puntos, según la metodología del Ministerio de Trabajo. Predominantemente los puestos de gerencia son masculinos, según este análisis. La remuneración básica para un gerente en esta empresa es de 10.000 soles y el promedio, según lo calculado, es 10.000 soles. El cuadro de categorías tiene que tener cada uno de estos ítems. Categoría ocupacional, el porcentaje de mujeres, el porcentaje de varones en cada categoría ocupacional, el puesto, el
valor que se le asigna, como ya dije, es un valor numérico según las fórmulas de la guía del Ministerio de Trabajo, la predominancia del género en cada puesto de trabajo, la remuneración base, la mediana en el sueldo de hombres y la mediana en el sueldo de mujeres. Esto en el puesto de gerencia vemos que no influye, pero en el puesto de operarios vemos que la mediana en el sueldo de mujeres es menor a la mediana en el sueldo de hombres. Eso se ha determinado a través de la metodología sugerida por el Ministerio de Trabajo, de puntos por factor, y nos estaríamos dando cuenta que existe una diferencia salarial que tiene que ser tratada mediante, bueno, un cronograma de corrección de estas falencias en el sistema del cuadro de categorías o la política salarial, ya que no tendría ninguna justificación. Para esto se deberá, una vez culminada la elaboración del cuadro, se deberá de prever un método en el cual en un tiempo determinado se pretenda obtener, corregir este error. Por ejemplo, a través del reclutamiento, a través del aumento salarial a estas mujeres que están ganando menos que su homólogo masculino, de tal forma que se equiparen las remuneraciones a través de un criterio objetivo. Bien, el resultado nos va a dar, como hemos visto, un cuadro de categorías y funciones que nos va a permitir detectar las brechas, como se ha visto en el cuadro anterior, y así planificar medidas para corregir las falencias en el cuadro de categorías. En cuanto a los criterios de justificación para diferencias salariales, nos estamos refiriendo a que pueden existir diferencias entre personas que realicen el mismo trabajo y cuenten con las mismas funciones, tengan el mismo puesto también, pero esto no se puede deber a motivos arbitrarios, sino que tiene que deberse a, de repente, la experiencia, a un convenio colectivo, entre otros. Por ejemplo, una persona, digamos, el puesto de una empresa de un contador, un asistente contable. Uno de ellos gana 1.800 soles y el otro asistente contable gana 1.600. Pero, ¿por qué se debe esta diferencia? Quizás el que gana 1.800 es miembro de un sindicato, mientras que el que gana 1.600 no, y a través de este sindicato minoritario él ha obtenido un beneficio particular. Entonces su diferencia no va a ser arbitraria, sino que se debe a una implicancia legal, como es el convenio colectivo. Y bueno, finalmente, para el diseño ya de la política salarial, este va a obedecer a criterios y directrices establecidos por el empleador para la gestión, fijación o reajuste de los diferentes esquemas de remuneración de los trabajadores. Es decir, el documento de la política salarial va a significar el reflejo de estos criterios y directrices elegidos por el empleador para la determinación de la remuneración de sus trabajadores, ¿no? Es un documento en el cual se va a reflejar todo ello y a través del cual el trabajador va a poder tomar conocimiento de cuál es la política de su empresa para fijar sus remuneraciones. Bien, por último, vamos a ver el tema relacionado a la inspección de trabajo. Como lo mencioné en un inicio, la inspección de trabajo se da a cargo de la SUNAFIL, está a cargo de la SUNAFIL. Anterior a la ley 3079 y su reglamento, la igualdad salarial o la igualdad de oportunidades ya contaba con cierta regulación, pero no es a través de la ley 3079 y su reglamento que se da un hito en este tema de brechas de género, ya que mediante estas normas no solo obligan a los empleadores, a las empresas, a contar con un cuadro de categorías y funciones, sino que también sancionan su incumplimiento. Y bueno, en nuestra regulación, en nuestra legislación, se aplica este método muy a menudo, que es el llamado comando y control, ¿no? Es lo que es el término que se le da en la regulación, que consiste en adoptar una determinada actividad, una determinada obligación, bajo el apercibimiento de ser sancionado. Lamentablemente, las políticas en nuestro país funcionan de esa forma. A través de incentivos no se ha logrado el cometido, que era quizás obtener un alto índice de igualdad salarial, por eso que se tuvo que implementar este método.
Bien, entonces, ¿cómo es que se va a dar la inspección de trabajo en el tema de igualdad salarial? Como ya hemos visto, quien lo ejerce es la SUNAFIL, pero únicamente en la actividad privada, no en la actividad pública, porque para la actividad pública va a ser competente CERMIR. ¿Cuándo es que se va a dar una inspección a cargo de la SUNAFIL? Ya puede ser mediante una denuncia de un trabajador, una denuncia particular, o puede ser a través de una inspección de oficio. Es decir, que SUNAFIL puede determinar a través de, no sé, su cronograma de actividades, fiscalizar a determinado grupo de empresas, determinadas empresas de un sector, sobre si cuentan o no con políticas salariales o un cuadro de categorías. No es necesario que un trabajador denuncie esto para que se lleve a cabo. ¿Cómo es que se va a dar? A través del protocolo establecido por la Resolución 234/2019, que nos indica lo siguiente. ¿Qué nos va a solicitar un inspector de trabajo al momento de intervenir o inspeccionar nuestra empresa? Primero, que contemos con un cuadro de categorías y funciones, pero que este cuadro cuente con los puestos de trabajo por cada categoría, con las características de cada puesto de trabajo, con una ordenación jerárquica de categorías, y además que para el diseño de este cuadro debe emplearse criterios objetivos basados en aptitudes y habilidades. Es por eso que nosotros sugerimos el uso del método previsto en la guía, porque va a contener cada uno de estos elementos. Ya sobre el tema de la política salarial, lo que nos va a solicitar el inspector de trabajo es contar con una política salarial y haberla comunicado a los trabajadores. Es decir, que no es necesario, no basta con contar con una política salarial de la que únicamente yo como gerente la conozca, sino que es necesario que la ponga en conocimiento de mis trabajadores. ¿En qué oportunidad? Al ingreso, también en cada modificación de categoría que le dé a cada trabajador. Es decir, de repente un trabajador era jefe, pero lo ascendí a gerente, entonces también debí de ponerle en conocimiento el cuadro de categorías para que revise en qué categoría se encuentra y qué connotación o qué relevancia es que eso tiene. Y además tendré que comunicarla en cada modificación que efectúe a la política, al esquema de política. ¿Cómo es que se da esta comunicación? Puede darse de forma física o virtual, a través de canales virtuales, a través de videochats, videos, correos electrónicos, quizás a través de foliados, quizás a través de un documento de una política salarial en versión libro, siempre que me firmen un cargo de recepción, tendré constancia de ello. Puede darse también en charlas o pequeños seminarios en los que comunique a los trabajadores o exponga mi política salarial, también puede darse de esa forma, o también en charlas individuales, ¿no? Pueden ser charlas colectivas o individuales. Cualquier forma de comunicación de la política salarial es válida, siempre que cuente con acreditación de ello. ¿Qué infracciones me puede determinar SUNAFIL? ¿O a qué infracciones puedo sujetarme? Todas las infracciones referidas a las políticas salariales y cuadro de categorías están tipificadas como muy graves. Y su nivel de multa, el monto de la multa va a ser determinado según el número de trabajadores afectados y el régimen tributario de la empresa. Bien, vemos acá tres infracciones, son las infracciones que tipifica el Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Número 1, la discriminación, cuando el inspector de trabajo puede haber determinado que se ha dado un supuesto de discriminación directa o indirecta del trabajador, por ejemplo, asignar un sueldo menor a una mujer embarazada es una política de discriminación directa, y para eso determinar una infracción muy grave. Como segunda infracción tenemos la omisión de contar con un cuadro de categorías y de política salarial. El inspector va a la empresa y verifica que la empresa no cuenta con ese cuadro de categorías, es una infracción muy grave. Y por último, no haber cumplido con informar a los trabajadores en los supuestos que también será considerado una infracción muy grave. Ya por último, vamos a ver los criterios normativos y jurisprudencia del Tribunal de Fiscalización Laboral. Tenemos dos resoluciones sobre criterios normativos. La primera, la 237/2019. Para entrar un poco en contexto, el criterio normativo de la SUNAFIL es un precedente, por así decirlo, que no resuelve un caso en específico, sino da pautas a los
inspectores y a los órganos resolutores para determinar la infracción o la comisión de una infracción en materia laboral, ¿no? Le va a dar un criterio para poder decidir si está en la comisión o no de una infracción. Entonces, a través de la resolución 237/2019, SUNAFIL ha determinado que el hecho de no contar con un cuadro de categorías es una infracción subsanable. Es decir, cuando el inspector verifique que el empleador no cuenta con un cuadro de categorías, emitirá una medida de requerimiento para que subsane este error, y solamente si no es subsanada se determinará una. Ya la segunda resolución sobre criterios normativos nos da dos alcances más. El primero es que es posible desarrollar la inspección de trabajo referida a esta materia, pese a que el empleador no cuente con el cuadro de categorías y funciones. ¿Por qué? Porque de repente un inspector se acercó a una empresa y esta dijo, no me puedes inspeccionar sobre mi cuadro de categorías porque no cuento con uno. No, la Intendencia ha dicho de que eso no es suficiente, que si el empleador no cuenta con un cuadro de categorías y funciones y puede determinar la existencia de discriminación directa o indirecta, tranquilamente puede desarrollar la inspección de trabajo y determinar la comisión de infracciones. Como segundo punto de estos criterios normativos, tenemos que el ámbito de la actuación de la inspección de trabajo únicamente va a referirse en temas de cuadro de categorías y política salarial al sector privado. Ya por último, ya lejos de los criterios normativos, nos encontramos ante un precedente del Tribunal de Fiscalización Laboral, que es la resolución de Sala Plena 002/2021, es un precedente vinculante en el cual, dadas las reiteradas situaciones similares en las que se encontró el Tribunal de Fiscalización, pudo determinar que el elemento de la antigüedad para la determinación de una mayor remuneración a un puesto de trabajo que realiza iguales funciones que otro, no va a depender únicamente de que se fije este criterio de antigüedad, sino que nos podemos encontrar ante una discriminación indirecta, ya que muchas veces el tema de la antigüedad puede estar ligado a que las mujeres no han podido mantenerse en el empleo por motivos de embarazo o motivos de cuidado de la familia, entre otros, y que esto puede significar una discriminación indirecta. Por lo que, si es que se va a sustentar este criterio de antigüedad, está permitido siempre y cuando se documente, se logre acreditar de forma específica e indubitable mediante escalas o jerarquías remunerativas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se elija el tema de la antigüedad como un factor importante para la determinación de una remuneración mayor. Como conclusiones, ya podemos decir que en cuanto a la igualdad y el marco normativo, la regulación de la remuneración a través de la Ley 3079 y su reglamento ya deja de ser algo tan arbitrario para el empleado, sino nos permite regularlo a través de criterios más objetivos. En cuanto al cuadro de categorías y política salarial, tenemos que nosotros sugerimos el uso de la metodología del Ministerio de Trabajo, la guía propuesta a través de la versión 2, y como mencionamos, es también la guía sugerida por la Organización Internacional del Trabajo. A través de ella se va a determinar criterios muy objetivos para el diseño del cuadro de categorías y funciones. Por último, en cuanto a la inspección de trabajo, puedo concluir que la SUNAFIL, a través del protocolo de fiscalización segunda versión, aprobado por la resolución 234/2019, nos da claramente las pautas que se van a seguir dentro de la inspección de trabajo, los documentos a solicitar, cómo son las inspecciones, y cuándo es que se va a determinar la comisión de infracciones o no. Bien, eso es todo. Espero haberlos podido ayudar con ese tema tan relevante, tan importante. Cualquier duda, pregunta o sugerencia pueden hacerla llegar a través de IDEM, a través de su página y los canales virtuales que van a estar a su disposición. Como ya lo mencioné, estoy poniendo también a su disposición cierta documentación, ciertas lecturas, las guías que he mencionado, el protocolo de fiscalización y la exposición de motivos de esta norma, para que ustedes puedan conocer un poco más el porqué de su regulación, así como también unas lecturas importantes sobre el tema, como ya mencioné, de repente
el informe de la OIT sobre salarios y algunas otras lecturas doctrinarias de suma relevancia que a mí me interesaron mucho. Y bueno, espero que les haya gustado. Encantado de poder haber estado con ustedes. Muchas gracias.